de Defensa de las Mujeres. Agradecemos que nos tome una llamada Alejandra Cartagena del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el CLADEM. Alejandra, un placer saludarte. Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Sonia, y buenos días a tu auditorio. Bueno, me gustaría primero, Alejandra, con base en todo lo que ustedes han trabajado en estos procesos que se siguen ante los casos de violencia, que nos hiciera, pues ahora sí que una especie de diagnóstico sobre qué fue lo que sucedió y qué fue en particular lo que falló para garantizar la vida de Vanessa. Bueno, Sonia, primero decirles que desde CLADEM estamos profundamente tristes, frustradas, muy conmovidas. La verdad es que esto nos ha dejado heladas, ¿no? Una mujer que se asesinada en la casa del gobernador, ¿no? Nada más y nada menos que en la casa del gobernador ¿bueno? Sí, te escuchamos, Alejandra. Sí, nos deja un mensaje muy claro, ¿no? Hay una ausencia de autoridad y hay una ausencia de acceso a la justicia a las mujeres, ¿no? Eso nos parece muy grave. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué falló? A mí la verdad es que durante el día de ayer escuchaba, es que hubo omisiones, hubo negligencia. Yo decía, no, lo que pasa es que tenemos un sistema caduco, un sistema que ya caducó, un sistema que no ha servido durante años para las mujeres. Esto que pasó con Vanessa son prácticas de siempre, o sea, no es que hubo negligencia en este caso, no es que son las prácticas que todos los días se llevan a cabo en los casos de denuncias de violencia contra las mujeres, ¿no? No es la primera vez que matan a una mujer con una orden de protección. Tenemos el lamentable caso de Alexa, el caso de Alondra, casos donde ellas tenían una orden de protección y no fueron escuchadas de manera adecuada, no se les hizo un análisis de riesgo, no se les hizo un seguimiento de esas órdenes de protección y finalmente fueron asesinadas, ¿no? Entonces, tenemos eso y tenemos dos cosas también, Sonia, que es importante mencionarlas porque son muy lamentables, ¿no? Tenemos la postura tanto del gobernador como el fiscal donde criminalizan a las mujeres por esa situación, por haber sido asesinadas, ¿no? Sí, porque siguen con el agresor, porque lo siguen viendo, porque no contestó 3 llamadas, o sea, sigue habiendo un mensaje de, pues bueno, si ustedes no se cuidan, ¿cómo quieren que le hagamos, no? Y la otra que me parece algo muy grave es, el fiscal manifiesta que las mujeres queremos arreglar nuestros problemas familiares en base a una denuncia. No son problemas familiares. Las mujeres vivimos en un contexto de violencia feminicida que es un asunto público y que es obligación del Estado llevar a cabo todas las acciones necesarias para preservar la vida de las mujeres. En el caso de Vanessa ya lo vimos. Tristemente Vanessa corre a la casa de todos los jaliscienses, a Casa Jalisco, donde seguramente ella llega ahí esperando que sea resguardada, esperando preservar su vida y se encontró directamente con que fue asesinada, ¿no? No solo fue atropellada por su agresor, por el feminicida, sino que además tuvo tiempo de bajar del vehículo y apuñalarla. O sea, eso es gravísimo lo que está pasando y bueno, el mensaje, nos queda muy claro que el mensaje de impunidad está muy claro entre los varones en el país y en el propio estado de Jalisco, ¿no? Donde si matas a una mujer no pasa nada. Claro, tocas algunos puntos, Alejandra, que me parece que son muy relevantes sobre cómo de pronto en su lenguaje y en el discurso de la autoridad hay como pues este afán de deslindarse de la responsabilidad y seguir dejando a las mujeres que son víctimas con pues la carga de por qué regresó con el agresor, por qué seguía o vivió un tiempo más con él, porque, como mencionas, algunas que si no responden o que si no quieren quedarse en los centros que se han dispuesto para resguardarlas, cuando pues
prácticamente lo que le están pidiendo a las mujeres es, si eres víctima, renuncia a todo, renuncia a la vida, renuncia a tu trabajo, a las actividades que realizas cotidianamente, cuando pues lo que se tendría que garantizar es que el agresor no vuelva a acercarse. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, lo que tienes que garantizar es y priorizar es que la integridad y la vida de las mujeres no esté en riesgo, ¿no? Y vemos que eso no es así, ¿no? Vemos que aun cuando las mujeres hacen la parte que les toca de denunciar, cuando se les da una orden de protección, que mira, nosotras lo que hemos podido documentar y acreditar es que las órdenes de protección se empiezan a dar como si fuera pan, ¿no? O sea, no hay un seguimiento, ¿no? ¿Qué significan las órdenes de protección? Es un mecanismo urgente de aplicación de medidas cautelares y precautorias para que no sea asesinada una mujer. O sea, la orden de protección no es solo dar un documento, no es solo que la policía vaya y me dé un rondín, porque eso no nos va a alcanzar la policía, Sonia, para que pueda monitorear a todas las mujeres que están viviendo violencia, ¿no? Sino que es un mecanismo donde las autoridades desde los diferentes niveles de gobierno, desde las diferentes instituciones, deben de llevar a cabo medidas claras y necesarias para que las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y sobre todo yo comentaba dos cosas que me parece importante decirlo, ¿no? Que luego se deja de lado. Si no tenemos análisis de riesgo de las víctimas, de nada nos sirve una orden de protección. Yo tengo que tener un análisis de riesgo muy claro que me diga cuál es el contexto de las víctimas, cuáles son las herramientas que tiene la víctima, cuál es su círculo de apoyo para que yo pueda llevar a cabo estas medidas, ¿no? Sin embargo, no se hace. ¿Y qué pasa cuando se hace el análisis de riesgo, pero lo hace alguien que no tiene perspectiva de género, ¿no? Y a esto me refiero porque seguimos teniendo en el Centro de Justicia ministerios públicos, funcionarias públicas que no han entendido lo que es la perspectiva de género, la debida diligencia, y siguen viendo a las mujeres víctimas de violencia como casos privados, como ya creo que criminalizan a las mujeres y sobre todo hacen que las mujeres no pongan la denuncia, ¿no? Entonces, imagínate, no tenemos perfiles, no hay análisis de riesgo, no hay seguimiento, entonces pues ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Mujeres que son asesinadas aun cuando hicieron lo que les tocaba hacer, ¿no? Yo he pensado toda la noche, imaginar el miedo que tenía Vanessa porque la estaba siguiendo su esposo, y sobre todo imaginaba llegar a Casa Jalisco y decir, aquí estaré resguardada, claro, aquí voy a estar viva, y es asesinada. O sea, eso es, híjoles, ¿no? Supera, me parece que esto es como lo que vivimos las mujeres todos los días, ¿no? Claro, porque justo sobre los análisis de riesgo que platicábamos al comienzo de este espacio, Alejandra, sobre la revisión que se hizo justamente en el estudio de Maru Suárez acerca de la efectividad de las órdenes de protección, en donde se señalaba que con esto, bueno, pues los policías municipales, que son finalmente en quien se ha descargado la responsabilidad, no saben ni siquiera el nivel de violencia que está enfrentando la mujer, lo cual incluso también los pondría en riesgo a ellos por una parte. Y la otra es cómo pues, la autoridad aborda todos los casos de órdenes de protección de manera general sin revisar primero que estamos hablando de personas y que cada uno tiene niveles de violencia diferentes. Por supuesto, ¿no? Te lo comentaba, ¿no? Nos siguen viendo a las mujeres como una sola mujer, no ven esa característica, ¿no? De que cada una tenemos que tener un apoyo muy diferente, ¿no? Tenemos, como te decía, diferentes redes, y las órdenes de protección no deben de estar siendo no pueden estar siendo dadas así que haya este análisis de riesgo. Y por otro lado, sí, mira, luego hablan de las órdenes de protección y pareciera que lo único que existe es que la policía dé un rondín. No es así. Las órdenes de protección, hay dos tipos de órdenes de protección, las emergentes y las preventivas, y conllevan diferentes acciones, ¿no? Esto no quiere decir, Sonia, que luego lo que no hacen que
solo se tenga que hacer eso, ¿no? Yo tengo que tener un análisis de riesgo que me diga si la víctima, cuál es el nivel de riesgo, quién es la persona que la está agrediendo, para poder hacer este análisis y decir qué es lo mejor para la víctima. No se hace. Cargar esta responsabilidad solo a la policía municipal, pues es un gran error, ¿no? Al final del día, lo hemos dicho en varias ocasiones, que la policía municipal es la que menos capacitada está, es la que menos perspectiva de género y derechos humanos tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que creen que con sus capacitaciones de Susana te capacita es suficiente, ¿no? Tenemos que tener no solo capacitaciones, sino formaciones y empezar a cambiar esta forma de pensar que las mujeres nos buscamos la violencia, de que es un asunto particular y que no le toca al Estado, ¿no? Además, Alejandra, nos hemos quedado en prácticamente el discurso, en reformas que luego no se llevan a la práctica, en un ejercicio que hicimos en NTR Guadalajara, de pedir a los municipios 3 cosas básicas. ¿Cuántas órdenes de protección tienen notificadas y han expedido? ¿Cuál es el protocolo que siguen y cuántos elementos de seguridad tienen? Nos dimos cuenta que no existe en realidad formalmente el proceso en torno a las órdenes de protección. Los municipios ni siquiera saben que también ellos pueden expedir estas órdenes de protección, no llevan un control de las mismas, creen justamente que haciendo rondines o dándole el teléfono de emergencias a las mujeres ya cumplen con la tarea que les corresponde, y cuando les preguntas cuántos policías tienen destinados a este tema, que implica justamente la capacitación y la información, te dicen que todos los elementos de la policía están para cuidar a las mujeres, y pues esto también nos habla de que no tienen ni idea de qué están hablando, ¿no? Por supuesto, Sonia, ¿no? Los municipios no han tenido claridad, y mira, yo ayer me quedaba pensando porque me decían, bueno, al final del día le tocó a la puerta el feminicidio al gobernador, ¿no? A ver si así lo ve. Y yo decía, bueno, lo más grave es que sí lo ven, pero no les importa, ¿no? Entonces, me parece que eso tiene mucho que ver, ¿no? Los municipios no han entendido que les toca también, ¿no? Que les toca también llevar a cabo acciones y ¿sabes qué es lo más triste? Que está en el código, o sea, basta con que se pongan a leer. Claro. O sea, no es que les digamos algo que lo teníamos no, está en el Código Penal, donde se habla claramente de las órdenes de protección, quién las debe de dar, de qué forma se debe dar y cuáles son las acciones que se deben de tomar en cuenta. O sea, hay 2 alertas, Sonia, o sea, ya les han dicho qué hacer, cómo hacer y dónde hacerlo, ¿no? Y no lo hacen, ¿no? Estamos viendo una gran indiferencia por parte de las autoridades y esperamos de verdad que este caso de Vanessa de verdad mueva las entrañas, de verdad se rindan cuentas, porque esa es otra gran problemática. Las mujeres somos asesinadas, somos desaparecidas, somos violentadas por negligencia y omisiones de las autoridades y no pasa nada. No hay una sola autoridad que haya sido consignado, se le haya fincado responsabilidades por no hacer su trabajo, ¿no? Y lo peor, Sonia, es que no han entendido que el seguimiento a una orden de protección no es una llamada, ¿no? Se tienen que llevar a cabo otro tipo de acciones, ¿no? Y sobre todo, no pasar a las víctimas la responsabilidad de haber sido asesinadas, ¿no? Imagino el dolor que tiene ahorita la familia por imagínate, hay hasta un video, ¿no? Yo veía el video y bueno, sigo como helada y en shock sobre esta situación, sobre todo porque sé que es algo cotidiano, ¿no? Porque sé que ahorita sí las autoridades están diciendo que todo el peso de la ley, pues ¿cuál peso de la ley? No estamos viendo que las mujeres estamos siendo asesinadas, que hay una invisibilidad de las cifras. Nos habla el fiscal de 13 mujeres asesinadas en Jalisco, 13 feminicidios. Nosotras hemos documentado al 15 de abril 68 feminicidios, ¿no? ¿En este año? En este año. Claro. Siguen sin consignar de manera adecuada, no han entendido el tipo penal, o sea, siguen sin hacer lo que les toca hacer, ¿no? Y creo que esta transformación, refundación, no sé cómo le llama Alfaro, pues lo único que está haciendo es llevar a cabo las mismas prácticas, solo con diferentes colores. Claro. Alejandra, muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero seguiremos pendientes de pues las acciones que se deben
tomar y sobre todo pues de la respuesta que tiene que dar la autoridad sobre todas las omisiones, esta lista que nos has dado a lo largo de la entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias, Alejandra Cartagena, del Comité para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en América Latina, en su sede en Jalisco. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información. Regresamos con Señal Informativa